Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Vieron el video? Creo que ¿El era de conservación de ejercicios? energía, exacto, ese. Sí. Ok, ese como de ejercicios no son muchos, son solo dos. Hay uno que es más larguito que el otro, ¿no? El segundo. Necesita mucho detalle a la atención. No sé si queda alguna duda de ese video, de alguna parte particular de algún ejercicio. Porque pues solo es eso, dos ejercicios. Nadie. Tienen 10 segundos para animarse. Sino que hacemos, profe, más ejercicios distintos. No, pero dígame, o sea, ¿te quedó dudas de algún ejercicio del video? Mm, Del video, Profe, no. Ok, pues yo tengo una duda con respecto a en el segundo ejercicio, en todas las partes como la dividió por, digamos, por cómo sucedieron las cosas. Entonces fue dividiendo por cómo iban pasando. Como no entendí muy bien cuál era la idea de poder dividirlo de esa forma. Por ejemplo, creo que fue el C, el sistema C, no se me ocurrió dividirlo así, entonces yo no hubiera sacado esa ecuación. Entonces, ¿qué problema se pudo presentar si yo no lo hubiera hecho de esa forma? listo. Miremos entonces. A ver. Estos. Ok. Las tres vienen del enunciado, de hecho. Y creo que esa es la parte en la que cada cosita del enunciado debería darme a mí cómo sacar el ejercicio. Voy a sacar aquí un corte. ¿Listo? Ok, aquí tenemos nosotros un sistema masa-resorte de masa despreciable alineado verticalmente. O sea, esta es la configuración inicial. ¿Sí? A esta yo le puse A. Espera, algo está fallándome acá. Ah, un segundo. Ay, Dios. Un segundo más. Listo. Con decir que está un sistema de masa resorte, de masa despreciable, estoy haciendo, bueno, mi resorte no va a tener masa, por lo tanto no tiene inercia, es decir, no tiene algo que le permita seguir oscilando una vez la masa se desprenda. O sea, eso es importante, decir que no tiene masa despreciable, no tiene inercia. O sea que si él vuelve a la posición de equilibrio, él va a soltar la masa, ¿de acuerdo? En un punto posterior. O sea, no va a seguir oscilando con ella, pues no va a tener ninguna clase de masa. No le actúan fuerzas, así que como no tiene masa, no tiene peso, a eso me refiero, entonces él no se va a comprimir sin una masa externa. O sea, hay muchas consecuencias de simplemente decir que la masa es despreciable. Ok, y alineado verticalmente. Esa es mi configuración A, en el cual yo tengo mi sistema masa, soporte, y es la inicial. Listo. Emplotado en el suelo una longitud natural. También viene de ahí. Ok. Luego viene la otra parte de se coloca una masa M sobre el resorte y se comprime una distancia D con fuerza externa. Ese otro párrafo, este segundo, desde acá hasta acá, yo lo llamé la situación B. ¿Listo? Ok. ¿Por qué lo llamé la situación B? Porque ahí es cuando usted llega y le aplica la fuerza externa, por lo tanto está actuando una fuerza no conservativa. O sea, no es una fuerza que haga parte dentro del sistema, ¿sí? No es una fuerza que esté incluida, simplemente le coloco una masa
que no estaba antes y le aplico una fuerza por una distancia hasta comprimirla. O sea, estoy haciéndole un trabajo al sistema. Toda la parte B es, si yo quisiera dibujarlo, si yo quisiera mirarlo, sería desde acá hasta que yo coloco la masa y lo comprimo, ¿de acuerdo? Yo solamente coloqué la parte A y la parte B para ilustrar, para mostrar cómo cambia la energía en estos sistemas. En que acá no tenemos energía, en que acá se le hizo un trabajo externo, pero yo no necesito la parte A y la parte B para solucionar el ejercicio. ¿Ok? Bueno, Listo, profe. una vez se le aplicó esa fuerza, etcétera, ya se le transfirió este trabajo externo, esta energía del sistema aumentó y luego se quita la fuerza externa y la energía permanece en el sistema. O sea, mi estado inicial de cuando todas las fuerzas que están ahí adentro son conservativas es el C. Este debería ser el A, mejor dicho. ¿Ok? Es el C y lo necesito porque cuando yo tengo esto de que se comprime una distancia D, o sea, el resorte ya comprimido, es que ahí yo tengo una energía inicial. Y esa energía inicial es la energía potencial elástica. ¿Ok? Entonces dice, cuando la fuerza externa deja de actuar sobre el sistema, la masa sale disparada. ¿Ok? Básicamente, cuando la fuerza externa deja de actuar. ¿Listo? Justo en ese instante, cuando deja de actuar, es que yo llamo a ese estado mi estado C. ¿Ok? Eventualmente, sí, el sistema, como está perturbado, pero ya no tiene la fuerza externa que lo mantenga comprimido, entonces él intenta volver a su estado de equilibrio, que él puede, ¿de acuerdo? Y cuando pasa otra vez por su estado de equilibrio, es que él, al no tener inercia, el sistema resorte, soporte, al no tener masa, simplemente sale desprendida la otra masita, la masa que le colocaron. ¿Ok? Así que cuando sale disparada, justo en ese instante es que va a tener la máxima energía cinética, porque potencial gravitacional no tiene y potencial elástica tampoco. Ese es mi estado D. Y alcanza una altura máxima. Cuando llega a la altura máxima es el estado E. Más o menos así los fui sacando cuando estaba el enunciado. El enunciado está un poquito diferente cuando lo vi, un poco, no mucho. Profe, entonces siempre que hay, digamos, ejercicios de esa forma, es recomendable hacerlo también así, como desmenuzarlos y separarlos para que sea como más sencillo qué es lo que está pasando en cada caso. No necesitan trabajar el estado A y B. Yo lo utilizo para explicar que el sistema yo lo considero como que no tiene energía y que se le hace un trabajo. Normalmente se empieza desde CD, o sea, desde estos tres. No hace falta los dos primeros. De hecho, no los utilicé. O sea, los utilicé para explicar, pero no más. O sea, una vez digo, en estos tres el cambio de energía es igual a cero, o sea, es un sistema conservativo, entonces estoy haciendo ejercicios de fuerzas de sistemas conservativos, me quedo con esos tres. ¿Listo? Listo, profe, sí. Gracias. Solo por la explicación, yo sí necesité el A y el B. Me pareció más fácil explicar qué es lo que pasaba. De hecho, no sé, si hubiera tenido 6 meses, un semestre para hacer estos videos, de pronto hago una gráfica de energía, ¿no? Una gráfica de energía total, energía potencial, energía cinética, o una animación de cómo esto cuando se comprime se va acumulando la energía total y energía potencial eh, perdón, elástica y también un poquito gravitacional. Incluso podría mostrar cómo si se hace a velocidad constante, entonces la energía cinética no cambia, si se hace acelerada, entonces sí cambia, pero al fin y al cabo, sin importar cuál sea el camino, una vez esto se comprimió y quedó en esta posición, justo en la posición más comprimida, mejor dicho, que ya se detuvo el movimiento, que ya está acumulada en energía, ahí la energía cinética vuelve y desaparece. Sí, yo puedo colocar la masita muy delicadamente y moverlo a velocidad constante, o puedo llegar a acelerar eso. Entonces puede llegar a pasar varias cosas. Puedo dejar caer la masa de golpe, brusco. Entonces puede pasar muchas cosas desde acá hasta acá. Pero al fin y al cabo, aquí se detiene. Entonces aquí desaparece la energía cinética. Pudo haber existido aquí en este trayecto,
pero pasamos de un punto donde no tiene energía a un punto en equilibrio. ¿Listo? Y de nuevo, una vez aquí tenemos esta configuración y quitamos la fuerza, esta energía cinética va variando desde acá hasta acá. O sea, aquí empieza a tener una velocidad cada vez más grande, hasta que en este punto tiene la máxima. No es muy conveniente o no es muy útil analizar desde aquí hasta aquí, porque pues aquí es un estado de energía que tiene de todas. Tiene cinética, tiene potencial gravitacional y tiene potencial elástica. O sea, conforme empieza a volver a la posición de equilibrio. Entonces tengo tres incógnitas, básicamente. O tengo tres tipos de energía. ¿Qué voy a hacer con eso? No es fácil. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿sí te quedó claro? ¿En serio? ¿O no? Sí, señor, ya. Es algo que me tenía como un poquito enredada, pero ya, gracias. No lo hice por relajarme. Bueno, ¿y algún otro tiene alguna duda de este ejercicio? ¿O del otro? Profe, yo tengo una duda del otro. Dale. ¿Qué parte? Es que, o sea, yo no entiendo por qué, o bueno, no sé si estoy mal, pero por qué no se tiene en cuenta la energía potencial de la masa 1. Sí se puede tener en cuenta. O sea, yo puedo llegar y decir, en A tenemos una energía potencial si la medimos aquí en el suelo. De hecho, no recuerdo dónde está aquí está. ¿Ok? O sea, sí, claro, yo la puedo tener en cuenta. Energía gravitacional 0 es la línea azul, entonces aquí tengo un H1, ¿sí? Y en el B tengo la misma energía potencial H1, pero yo tengo que recordar que no solamente estoy encontrando las energías, sino que voy a mirar el cambio entre ellas. Entonces es muy normal en los ejercicios llegar y despreciar esa energía, porque al fin y al cabo, cuando yo haga mi delta de energía en el estado A igual a energía en el estado B, aquí está, o inicial igual a final, voy a tener la misma energía potencial y la misma energía potencial. O sea, voy a tener el mismo término en ambos lados de la igualdad, entonces se cancela. ¿Sí? Lo mismo digo, Ya, profe. aquí ¿por qué no consideré la energía térmica? Ah, porque la temperatura de esta masa y la temperatura de esta masa no cambió, es la misma. Entonces ese tipo de energía no me interesa mirar su energía en el estado A térmica, su energía en el estado B, porque al fin y al cabo cuando vaya a mirar el cambio en energía me voy a dar cuenta que esa energía no cambió de cero. Pero bueno, sí, para la explicación de pronto debió haber tenido en cuenta esta altura. H1, y era una oportunidad más para decir por qué no cambia. Pero se generó la pregunta en la clase, tampoco está tan mal. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Eran 7 minutos, salió como largo. Y si entendieron, si vieron que yo, esta parte, la última, o sea, lo puedo hacer muy corto, ¿sí? Si yo, cualquier ejercicio de ese tipo lo puedo hacer muy corto si yo comparo las cosas apropiadas. Y miren que este término de velocidad igual a raíz de 2GH ha salido miles de veces, ¿no? Muchas. O si comparo en estados que de pronto tienen más términos, más cositas, me puede salir un poco más largo, pero al fin y al cabo, sin importar qué puntos compare yo energéticamente, debo llegar a la misma respuesta. Siempre. ¿Ok? Yo no podría haber hecho esta comparación al inicio del ejercicio porque me faltaba K. No lo pude hacer. Pero ahora ya que lo hice, ya que tengo el valor de K, sí lo puedo hacer y cuando cancele las cosas me queda lo mismo. MGH, un medio de la masa por la velocidad, o sea, llega a la misma respuesta de la velocidad. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más? Vale. Entonces miremos. Acá este se define, ya no me gusta. Digamos, un sistema mecánico conservativo cumple con alguna de estas condiciones. Se conserva a velocidad constante, su energía cinética es invariante, la energía inicial y final es la misma. ¿Qué opinan? La C, profe. La C, sí. ¿Por qué no me la sé? Listo, energía final inicial es la misma.
los dos estados que puede tener un sistema se refiere a estados en el tiempo, estados energéticos o configuraciones geométricas. La B, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí. Sí, la veo. Sí, esa parte es muy importante, sobre todo, por ejemplo, esta parte. Acá. Ok. Acá, este estado en el que el resorte se encuentra con la masa, bueno, ese estado con el que el resorte se encuentra con la masa arriba, se pudo dar dos veces, de hecho. Aquí de pronto falta cuando la masita se colocó, ese estado ya pasó en el tiempo. Ok. Geométricamente la masa ya estuvo también aquí puesto encima, pero energéticamente ese estado de la masa aquí encima y cuando la masa vuelve con una cierta velocidad es completamente diferente. ¿Se vuelve a repetir este estado energético? Sí. Cuando la masa llega y sale, llega a la altura máxima y posteriormente cae, que se vuelve a tener esta figura, solamente que la velocidad es hacia abajo, sin importar que la velocidad sea hacia abajo, energéticamente es exactamente igual. Exactamente igual. O sea, ahí va a tener energía cinética solamente, un medio de la masa por la velocidad. ¿Ok? En el tiempo es un estado posterior. Geométricamente de pronto también coincide, pero coincidió con otro geométrico antes en la que la energía no era la misma. O sea, el único estado que nosotros podemos llegar y sacar como puro, que nos puede llegar a servir para este tipo de ejercicios, es ese estado energético. De hecho, los únicos estados que no se repiten en esto son los temporales. La línea del tiempo solo tiene una dirección. O sea, en el tiempo cada estado es diferente, pero energético se puede repetir, configuración se puede repetir, etc. Entonces, bueno, sí, estados energéticos. Ok. ¿Un sistema conservativo puede ser sometido a fuerzas de fricción? ¿Qué opinan de No. eso? No. ¿No? Ya deja de ser conservativo, ¿no? Deja de ser conservativo, Sí. porque entonces nuestro cambio de la energía mecánica ya no es igual a cero. No es igual a cero, Profe, es igual a otra cosa, señor. usted la clase pasada no nos había dicho, si mal no Sí, recuerdo, que había algunas fuerzas de fricción que sí podrían llegar a ser conservativas. sí dijo. Toda fuerza de fricción que hay entre dos objetos que están en el mismo sistema, lo son. Pero bueno, ahí no lo pensé. O sea, si tengo aquí dos objetos, por ejemplo, entonces la fuerza de fricción lo único que hace es transferir energía del uno al otro. Si hay una fuerza de fricción entre los dos. ¿Sí? O si voy a considerar la energía de la superficie. Vale. O sea, Mm, se considera el sistema como el objeto y la otras, superficie, ¿no? señor. Se considera el sistema como al cuerpo y a la superficie también. Sí, en general sí. Otras podría ser, bueno, de pronto son las conservativas, solo que no hace trabajo sobre el sistema. La fuerza de fricción que está en una llanta, la que me permite que ruede sin patinar. Esa la miramos después, cuando miremos ese tema en el cuarto corte. Bueno, es que en general las fuerzas de fricción se considera como que le quitan energía a un sistema. Pero entonces estamos hablando de sometido a fuerzas de fricción externas. Debe haberle colocado esa palabra. De pronto no lo pensé colocarla porque es un poquito redundante. Siempre que yo tenga una fuerza externa a un sistema, le estoy metiendo, le estoy quitando energía. Entonces ya la energía mecánica es diferente de cero. Así de sencillo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a cambiar la energía mecánica de un sistema? Con un trabajo, ¿cierto? Una fuerza externa. O sea, en general, nosotros vamos a ver en el video para mañana que la energía mecánica se puede ser igual a una sumatoria, incluso pueden ser varias. A una sumatoria de trabajos. Todos los trabajos que hagan las fuerzas externas. Pongámoslo acá externas. ¿Listo? Si tenemos una fuerza de fricción
que me le está quitando energía a un sistema. ¿Cómo es la fuerza con respecto al desplazamiento? O sea, nosotros tenemos aquí que el trabajo es igual a fuerza con desplazamiento, ¿sí? ¿Cómo son estos vectores? El vector de fuerza de fricción y el desplazamiento. ¿Son con dirección contraria? Casi siempre son con dirección contraria, ¿ok? De pronto en la pelota de fútbol o algo por el estilo ya la fuerza va en dirección de movimiento, pero es otra cosa. Ok, si van en dirección contraria, entonces yo podría llegar a generalizar. Mejor dicho, esto casi siempre lo puedo escribir como menos la fuerza de fricción cinética por la distancia que ha recorrido, pongámosle una distancia d. ¿Ok? Y eso me lo puedo llevar a mi delta de energía mecánica. Y si aplican más fuerzas de fricción van a tener la ecuación muy parecida. ¿Ok? Energía mecánica es energía final menos inicial. Energía final. Así que yo tendría que plantear las mismas ecuaciones, pero teniendo en cuenta este pedacito extra. Igual a menos la fuerza de fricción por la distancia. No cambia mucho. De hecho, podemos hacer un ejemplo hoy para la clase que viene. Ok. ¿Qué opinan de la cuarta? No es necesario establecer una referencia para energía potencial gravitacional. Eso es falso, ¿no? Siempre necesitamos una. ¿De acuerdo? Si nosotros no establecemos una referencia de energía potencial gravitacional, casi que la referencia se establece por nosotros. En algún momento nosotros podemos decir, no, ese sistema no tiene. Y luego que vemos que cambie, decimos, bueno, aquí sí tiene definitivamente. Mentalmente siempre estamos haciendo una referencia, así sea en el estado inicial. Entonces, completamente falso, es necesario. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué opinan de este? ¿Qué sucede si en el primer ejercicio de ejemplo se tiene una fuerza de fricción entre la masa 1 y la superficie? Lo podemos hacer rápidamente. ¿El sistema no será conservativo? El sistema no es conservativo, se está perdiendo energía, etc. ¿De acuerdo? Ya lo hacemos de una vez. Voy a llevar esta ecuación, cualquiera de las dos, me sirve. ¿Listo? El ejercicio 1. Listo. Ok. Lo que quiere decir es que aquí va a haber una superficie que va a tener un coeficiente de fricción. ¿Listo? Que la superficie ya no es tan lisa como se esperaba. Podría haber una pequeña corrugación. Uy, me quedó bastante grande. En fin, hay una transferencia de energía entre el bloque 1 y la superficie. Nosotros teníamos con ese límite de referencia de energía que mi energía inicial era meramente potencial, ¿cierto? La masa 2 está a una altura, entonces tenemos masa 2 por G por H. Y cuando esa masa 2 desciende hasta mi referencia energética, pues las dos masas van a tener energía cinética. O sea, la suma de las masas por un medio por la velocidad al cuadrado. Eso era lo que habíamos visto en el ejercicio. Ahora vamos a tener que esa energía final, que es cinética, menos la inicial, que es potencial, va a ser igual al trabajo que le haya hecho a las fuerzas externas. Estas dos ecuaciones. Y aquí la única fuerza externa, la única que está aplicando sobre ellas, es la fuerza de fricción. ¿Listo? Que es la fuerza que hace la superficie sobre la masa. ¿Ok? Si consideramos la superficie, pues entonces tenemos una fuerza que hizo la masa sobre la superficie. Ese es el cuento. Y va a aparecer otro par de acción y reacción. Entonces vamos a encontrar la misma fuerza que nos transfiere energía en el sistema. Ok. Comencemos. Entonces, de nuevo, energía final, vamos a tener solamente energía cinética, ¿no? Así que vamos a tener un medio de la masa 1 por la velocidad al cuadrado más medio de la masa 2 por la velocidad al cuadrado. Listo. Y energía inicial, nosotros vamos a tener solo potencial, menos, y esa energía potencial es positiva, como nosotros tenemos nuestra referencia.
mg por h. ¿Ok? Listo. ¿A qué sería igual la fuerza de fricción en este dibujo? Recuerden que la fuerza de fricción sigue siendo nu sub k por la normal, ¿cierto? Y este no está en un plano inclinado, está en un plano horizontal, así que de pronto calcular esa normal no es tan complicado. ¿A qué es igual la normal? Al peso. Al peso, masa por gravedad. ¿Listo? Así que yo puedo reemplazar de una vez. Puedo llegar y decir, bueno, menos nu sub k por la normal, y la normal es masa por gravedad. Perfecto. Ahora, ¿por cuánto desplazamiento, cuánto distancia hizo trabajo esa fuerza? La fuerza de fricción. Durante el delta de energía. Es decir, cuando le estoy diciendo energía final menos energía inicial, es que durante ese cambio energético hubo una fuerza que le estuvo quitando trabajo. Eso es lo que me quiere decir la ecuación. Tenemos aquí una diferencia de energía. Perfecto. Tenemos la parte de energía final fue esta, energía inicial fue esta, conservativas, pero ese cambio de energía no fue igual a cero, fue igual a una pérdida de energía que le hizo una fuerza externa durante algún tiempo, pero aquí lo representamos con la ecuación de fuerza punto desplazamiento, es decir, durante una cierta distancia o un cierto desplazamiento. Entonces, ¿qué distancia tenemos ahí? Mejor dicho, esto. Pues yo pienso que sería H, ¿no? ¿No sería más H, sí, profe? Sí, porque si la masa 2 desciende H, la masa 1 se va a mover a la derecha también, ¿no? H. Acá no tenemos un sistema de poleas complejo. Ojo, si tuviéramos un sistema de poleas complejo, tendríamos que recurrir un poco a la mecánica, a la segunda ley de Newton, o al menos a la ligadura de cuerdas. ¿Okay? Mirar cómo es el delta de las aceleraciones, o el delta de las velocidades, o el delta del cambio de la longitud de cuerda. Tendríamos que hacer una ligadura de cuerdas rápidamente para poder mirar cuánto, si H desciende, por ejemplo, y del lado izquierdo tengo un sistema complejo de poleas, entonces cuánto fue el desplazamiento de la otra. En fin. Ok, listo, por H. Ok, lo mismo. Hallemos la misma que habíamos hallado antes, es decir, la velocidad. Lo dije, pero no lo hice. Voy a ponerle una de acá. Estoy agrupando las masas del lado izquierdo. Creo que voy a pasar este término al otro lado, que queda positivo. Y ya, tenemos la respuesta. Este 2 pasa a multiplicar. De hecho, este 2 junto con mg son el término común de la derecha. Entonces creo que lo voy a sacar aparte. Ah, mgh. Ah, espere, estoy acá cometiendo un error grave. No sé por qué no lo puse antes. ¿Esta energía potencial de quién es? O sea, esta masa 2 no le coloqué el índice. ¿Qué masa es? ¿Masa 1 o masa 2? ¿A 2? Ok, esa es la masa que está perdiendo energía potencial. ¿Y qué masa es la que se le está haciendo la fuerza de fricción? Masa 1. Masa 1. Ahí las unté como si fueran lo mismo, son completamente diferentes. ¿Listo? Pues aquí estaba a punto de cometer un error. Ok, no puedo agruparlas. Ok, no puedo agrupar eso, pero sí puedo agrupar el 2, la G y la H. Como que ese término me va a quedar toda la vida, ¿no? Siempre voy a encontrar el 2GH en este tipo de ejercicios. En fin. Y me queda multiplicando a masa 2 menos mu sub k por masa 1. ¿Listo? Cuando pase a dividir, voy a pasar a dividir la masa 1 sobre masa 2.
y esa es la velocidad al cuadrado. Podría sacarle raíz para que me quede la velocidad. ¿Listo? Del lado a la izquierda tenía la velocidad al cuadrado. Y ya, eso es. ¿Cambió mucho? Creo que ese término es lo nuevo. Sí, debió quedarme en la otra ecuación 2GH por M2 en el ejercicio. Vamos a mirar. Aquí está 2GH por M2. Ok, no lo organicé para que se viera, pero bueno, no importa. Sí, eso es lo que teníamos. Ok, ¿qué nos queda de nuevo? La energía que perdió. O sea, la velocidad ya no va a ser tan grande como si la partícula estuviera libre. Ahora la velocidad está modulada o disminuida en algún término pequeño que me depende de la masa 1, qué tan grande es, y del coeficiente de fricción. ¿Listo? Sigue siendo raíz de 2G por H. O sea, en unidades sigue siendo raíz de 2G por H. ¿Qué está haciendo las masas? ¿Qué está haciendo aquí esta resta de masas sobre masas? O sea, kilogramos sobre kilogramos. Aportándome un número. Puede ser que esto me dé aquí una relación igual a 3. No creo. Debe ser menor que 1. O sea, la velocidad con la que va a llegar las dos partículas, yo creo que es un poco menor. O sea, esta relación debe ser un medio, un quinto, un sexto, algo, alguna fracción. ¿De acuerdo? De la velocidad anterior que llegaba a la partícula cuando no tenía fuerza de fricción, cuando estaban casi libres. Ok. ¿Les quedó claro? Sí, bro. Listo. Esto es lo que sucede. Por supuesto, esto lo van a ver más claro para el día de mañana. En el video. Ahí debe estar. Bien. Esto ya estuvo. ¿Por qué es importante definir siempre un eje para la energía potencial gravitacional? Un eje de referencia. Una palabra. ¿Qué opinan? Porque, o sea, el eje que se coloque es el que me determina a mí cómo hacer los cálculos, como quien dice. O sea, ¿cómo me explico? Que yo podría dejar un eje en un punto, o sea, la referencia dejarla en un punto, y si cambio ese punto, a pesar de que no me van a cambiar en las ecuaciones y todo eso cuando lo haga, yo tengo que hacer al menos definirlo para mientras estoy haciendo los ejercicios, Sí. para dar valores y O eso. sea, él es importante, pero no interesa cuál eje de referencia. ¿Sí? Yo puedo llegar a colocar un eje de referencia loco. De pronto me estoy complicando el ejercicio, pero eventualmente tendría que ser capaz de hacerlo. O sea, me puedo complicar el ejercicio, es decir, tengo que crear alturas auxiliares, por así decirlo. Es que esta altura me la da el enunciado, pero de la que yo la tomé no, entonces le llamo H2. Y a otro le llamo H2, y normalmente se van a cancelar. Entonces es importante, entre comillas, definirlo, pero no es importante cuál sea. ¿Ok? Miren el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, o sea, les digo, ese ejercicio se puede hacer completamente experimental y se puede hacer con una mina de lapicero casi. Si usted lo coloca sobre una cuadrícula y usted lo filma, usted puede llegar a obtener todo lo necesario para hacer un laboratorio. O sea, ¿se podrían ustedes imaginar ese ejercicio como un laboratorio? Básicamente. Pues ahorita en laboratorio no estamos precisamente con ese, pero sí tenemos el del péndulo para lo de energías. Tiene el péndulo. Ok. Nosotros Sí. no hemos mirado péndulos. O sí hemos mirado péndulos. ¿Ya saben cómo descomponer la altura? En L y teta. La longitud del péndulo y el ángulo. Creo que no hemos hablado de eso. Bueno, entonces me acuerdan y la próxima hacemos un ejercicio de péndulo. Listo, profe. Listo. Ok, lo que les digo es, ese ejercicio, usted solo filmando cuando cae una masa, cuando se comprime, hasta qué altura llega, o sea, filmando y obteniendo esa clase de datos, el valor de la compresión del resorte,
la altura máxima, usted puede llegar a calcular la velocidad, por ejemplo. ¿Sí? O calcular la coeficiente del resorte, la constante elástica. Y luego usted podría llegar y coger ese resorte y colgarle una masa. Y cuando usted le cuelga un resorte a una masa, esa distancia que se estira, también le sirve a usted para calcular la constante K del resorte. O sea, puede ser comprobaciones experimentales, poder llegar y decir, bueno, voy a tomar esta que es más sencilla como teórica y la del video como experimental. Voy a registrar aquí la altura, entonces supongamos que no la conozco, voy a calcular con una velocidad, etcétera, etcétera. Ese solo ejercicio permite hacer muchas cosas en un laboratorio si usted tuviera que proponerse la práctica. Pero pues, tendría que usted, de lo que ya conoce y lo que está viendo, pensar cómo plantearlo. ¿Listo? Ok. Miremos este. Ahora. Es que este es muy parecido. O este. ¿Alcanzamos? Sí. Dos bloques se conectan mediante una cuerda ligera que pasa por la polea de fricción, como se muestra en la figura. ¿Listo? El bloque de masa M1 se encuentra en una superficie horizontal y está conectado a un resorte con una constante elástica desconocida. Ojo, el sistema se libera desde el reposo cuando el resorte no está estirado. O sea que aquí tenemos la longitud natural del resorte. Si el bloque colgante de masa M2 cae una altura h antes de llegar al reposo, dos cosas. Ojo, cuando dice que cae una altura h antes de llegar al reposo, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto es la velocidad aquí cuando la masa M2 está en esta posición? De 0, ¿no? 0. Por lo tanto, tengo dos estados y quiero llegar a mirarlo. Puedo llegar a decir, bueno, cuando la masa 2 está arriba, el estado A, y cuando está abajo, el estado B. ¿Cómo es el cambio de energía cinética entre A y B? De negativo, disminuye. Está en el enunciado. Es 0 porque parte del reposo, ¿no era? Y llega al reposo. Ujú. O sea, el ejercicio ni siquiera toma en cuenta energía cinética. Hay movimiento, sí, claro, pero es que me dicen que parte del reposo y que va a llegar al reposo. Entonces, ¿cuánto es el delta de energía cinética? 0. Todo lo que hay acá es un intercambio de energías potenciales. ¿Listo? Entonces, calcule la energía elástica del resorte. Perfecto. Miremos la energía inicial. ¿Qué energía nosotros podemos definir como inicial? O sea, ¿el resorte está estirado? No, el resorte está en su posición natural. Podemos llegar a decir que la masa 2 tiene energía potencial. No creo que podamos hacer más. ¿De acuerdo? Y solo si establecemos nuestro límite o nuestra referencia energética acá, en el suelo. Y hagámoslo así, es un poco más sencillo. Entonces, vamos a tener que la energía inicial es igual a la de la masa 2. Masa 2 G por H. ¿Listo? ¿Cuál es mi energía final? Ya perdimos la potencial. Ahora, ¿qué tenemos? La masa La 1 sigue la potencial, misma pero potencial. del resorte. ¿Y Sí. cuánto es la distancia que se estira el resorte? H. H. O sea, vamos a tener un medio de K por H cuadrado. ¿Ok? Van a ser iguales esas dos ecuaciones. O sea, ahí usted lo que está diciendo es, la energía inicial es la de la masa 2 que es gravitacional, ¿cierto? Sí, Y la segunda energía final es la de la masa 1 cuando está en donde La- está desplazada. las dos podrían llegar a tener energía. O sea, por ejemplo, ¿se acuerda ahorita cuando hablamos de que por qué la masa 1 no se tomaba la energía potencial gravitacional? Pues sí la tiene, masa 1 G por H, ¿listo? Y acá también, masa 1 G por H, porque nunca cambió su altura. Entonces, ¿qué pasa cuando yo las iguale con esos términos en verde? Adiós y adiós. Se me cancela. ¿Listo? Por eso es que objetos que casi que no cambian la altura, no se toma en cuenta su energía potencial. Es como una costumbre. Ay, perdón, aquí le puse más a 1. ¿Sí? Pero, o sea, los dos van a tener varias energías. Este tiene energía potencial gravitacional con respecto a esta referencia.
Esta tiene energía potencial con respecto a esta referencia, solo que yo sé que esta va a cambiar, así que este término es muy importante. Luego cuando se estira, esta sigue teniendo energía potencial gravitacional, solo que está un poquito a la derecha. Y aparte, en el resorte se acumuló energía potencial elástica. O sea, aquí tenemos energía potencial gravitacional elástica, energía potencial gravitacional elástica. ¿Qué pasa con la potencial de esta masa aquí y aquí? Es exactamente igual. Entonces se me va a cancelar. ¿Listo? Pero aquí la escribí. Cuando las iguale, adiós. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Ya, ahí simplemente despejamos. Este se los iba a dejar a ustedes, pero espera, voy a cancelar algo. Esto. Sí. Entonces me quedaría, K es igual a 2, este 2 pasa al otro lado a multiplicar, por M2 por G y sobre H. ¿Sí? ¿Sí se ve bien? Sí, señor. Ah, sí. Ok. Listo. La parte B es sencillo, es colocar el resorte acá. Entonces, ¿qué cambia en el ejercicio si sitúo el resorte entre la masa 2 y el piso? Mentalmente, ¿qué tenemos de energía inicial? Obviamente, en el estado inicial teníamos el reposo, así que aquí también vamos a tener el resorte sin estirarse o sin comprimirse. ¿Ok? O sea, ¿qué términos me cambiarían? ¿Qué me cambia en la energía inicial? ¿Este término cambia? No. Ok, ¿tengo que meter el término de energía elástica en la energía inicial? No, porque está en reposo, no está Ok, en... listo. Y este sigue igualito. Bueno, miremos una vez el sistema se estira, es decir, la masa M2 desciende. ¿El resorte se comprime o se estira? O sea, me aparece Se este comprime. término, se comprime. Me importa si sea una configuración geométrica de compresión o de estirar en la energía. No, O sea, este término de energía va a ir igualito, ¿no? sí, Y la energía potencial de masa M1 sigue siendo la misma. sí. O sea, si traslado el resorte de arriba a abajo, ¿qué cambia? Ah, Nada. Es el mismo ejercicio. ¿Cambió la configuración geométrica? Claro. Es otra completamente diferente, pero ¿cambian algo en las energías? No. El mismo ejercicio. ¿Listo? Bueno, se me olvidó no sé si está claro que este resorte ya no está ahí. Se trasladó. Señor. ya, yo estaba pensando eso yo al inicio. No, pues tendríamos que poner entonces 2 veces. Señor. Porque es que la fórmula de energía elástica no cambia, o sea, no es la misma si se comprime o se estira, ¿no? Debería cambiarse el signo, algo así. Ah, ok. Debería, pero ella la prohíbe por esto. Un medio de K por H cuadrado. Y esa ecuación nosotros no la definimos. Nosotros la tomamos de la ecuación del resorte, la ley de Hooke, menos K por X. Y usted no pelee con una ley. O sea, que usted puede llegar a hablar de muchas cosas, pero las leyes de Newton o la ley de Hooke y eso cumplen bajo sus límites. O sea, la ley de Newton es real en el mundo macro. ¿Listo? La ley de Hooke es real y funciona cuando los resortes no se comprimen o estiran mucho más allá del régimen plástico. Entonces siempre es menos K por X. Y a partir de esa ley nosotros la integramos para hallar la energía de un resorte. Y nos dio esto, que ese menos K por X, cuando yo lo integro con respecto a X, me queda al cuadrado. O sea que no me interesa a mí si el resorte se comprime o se estire, va a acumular exactamente la misma energía. Exactamente igual. Para mí energéticamente es igual. Geométricamente es diferente, sí. Geométricamente yo puedo ver que un resorte comprimido, perdón, a un estirado es diferente. Pero si se comprime o se estira a la misma distancia, entonces vamos a tener la misma energía. ¿Listo? Creo que yo les había mostrado, o sea, yo les había mostrado la vez pasada a grandes rasgos que yo puedo llegar a hacer una gráfica aquí de energía versus desplazamiento. Vamos a energía contra R. Ahorita les muestro por qué.
Ok, y podría llegar a graficar la de energía potencial gravitacional. Es esto. mg por y. ¿Sí? Cuando y es 0, vale 0, puede llegar a tener valores negativos, puede llegar a tener valores positivos, es una línea recta. Aquí en este caso, pues R es igual a y. ¿Okay? Podría llegar a suponer o poner encima la del resorte. Pues hago el resorte en y, más sencillo. Y me va a dar algo como esto. Mi viejo enemiga, la parábola. ¿Listo? Y esta, un medio de k por y cuadrado. Perfecto, olvídese de R. ¿Listo? ¿Cuántas energías tengo posibles para una cierta altura? Es decir, de la energía gravitacional. Una, yo tengo un objeto a una cierta altura, tiene una energía potencial gravitacional. Lo tengo a otra altura, lo tengo a otra energía potencial gravitacional. Si lo muevo geométricamente a algo que no dependa de y, va a tener la misma altura. O sea, la misma y, entonces la misma energía. ¿A qué me refiero? A que lo puedo mover hacia acá, lo puedo mover hacia acá. ¿De acuerdo? Ya lo hemos hablado un poquito. Pero el resorte sí me permite dos cosas. Me permite que yo tenga una compresión acá negativa en menos y o menos un valor d, ¿ok? Y una estiramiento, puede ser, o una transformación positiva, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto es el valor de la energía en esos dos puntos? Exactamente el mismo. Bueno, gráficamente no me quedó tan bonito. ¿Listo? Debería ser la misma energía. Es que el eje me quedó torcido. Debería ser la misma energía que va a tener en los dos puntos. Entonces el resorte permite dos opciones de energía. Y algo yo les decía de estas gráficas que es interesante. Si yo coloco una partícula en alguno de estos dos puntos, va a tener una cierta estabilidad o no. Es decir, yo coloco una partícula, por así decirlo, en la gráfica de energía gravitacional y esa gráfica nunca tiene estabilidad. Es decir, la partícula debería descender infinitamente. ¿De acuerdo? O sea, es lo mismo que pasa si yo coloco una masa en un campo gravitacional. ¿Qué pasa? Pues que ella baja infinitamente hasta que le actúe alguna fuerza y la detenga. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo coloco la partícula en un resorte, en su energía potencial? Por ejemplo, si la coloco a esta altura, pues ella podría llegar a pasar, llega a este punto y va a volver a subir hasta donde la energía se lo permite. Mejor dicho, cuando yo digo que la partícula tiene un cierto nivel de energía, todo lo que está debajo de ese nivel de energía es energía accesible, son posibles estados energéticos a los que ella puede llegar. Entonces, si yo la coloco en el reposo, solo puede llegar a acceder al reposo. Si yo la coloco en un estado perturbado negativo, ella va a poder pasar al reposo y volver al mismo estado energético, pero positivo. O sea, ella tiene acceso a todo lo que esté debajo de la línea azul. ¿Listo? Para darle acceso a más estados, pues entonces tengo que subir la línea, darle más energía. Si la bajo, entonces le quito energía. Profe, Señor. uno, o sea, los experimentales y eso, ¿cómo hacen para saber, por ejemplo, la energía de los electrones y esas vainas, cómo se sacan? La del electrón, creo que se le mira esa energía cinética, o sea, se le mira velocidad. Normalmente la energía del electrón no se mide, sino que se controla. O sea, ellos lo aceleran con campos magnéticos. No estoy mal. Entonces tienen un ciclotrón o un acelerador de partículas o algo por el estilo. De hecho, es sencillo hacer. O sea, la gente lo hace en laboratorios no tan modernos, pero son lineales. Es que el que tienen en Suiza, que es circular, es mucho más elegante. Permite muchas más cosas. Pero el principio es el mismo, es acelerar un electrón por medio de un campo eléctrico, un campo magnético, perdón, y usted ya puede llegar a medir de hecho con qué velocidad sale, porque cuando usted tiene una partícula moviéndose y usted le coloca algún campo, ella lo perturba. Entonces pueden llegar a ponerle un campito magnético o eléctrico en algún punto y miden que cuando pasa la partícula ese campo se ve modificado, porque pues es una partícula extra que antes no estaba. Entonces ahí miden, aseguran, por así decirlo, con qué velocidad está la partícula.
y intentan no cambiar su energía. Siempre que yo mido algo, lo cambio. Como es que dicen, no me miren porque me desgasta, más o menos. Y en la cuántica sobre todo, hay muchos experimentos en los que usted tiene una abertura, por así decirlo, y manda un electrón hacia la mitad. Como el electrón es una onda, él podría llegar a pasar por un lado o por el otro. Entonces, si usted está observando el experimento, se encuentra que la mitad pasó por un lado y la mitad pasó por el otro. O sea, tiene una posibilidad, una probabilidad. Pero si usted no lo observa, usted ve que el electrón pasó por ambos lados. Ya se comportó como, ya no se comportó, sí, ya no se comportó como una partícula en la que puede pasar de un lado a otro, sino como onda. Entonces, lo que pasa con una onda es que cuando tiene usted dos frentes de onda, es decir, dos ondas, dos electrones simultáneos, pues entre ellos hacen interferencia. O sea, pueden llegar a hacer interferencia de ondas, y cuando hay interferencia de ondas se producen valles y crestas, o sea, puntos donde se refuerza la onda y puntos donde se cancela la onda. Entonces, usted que ve al otro lado, primero veía dos manchas, ¿no? Aquí cayó la mitad de los electrones, aquí cayó la otra. Y ahora usted ve franjas. Aquí cayó un resto de electrones, acá no tanto, acá mucho, acá no tanto, acá mucho, acá no tanto, acá mucho. Franjas de interferencia. Ese es, y solo porque lo miró. O sea, no lo mire, para que funcione bien. Pero también es lo que tiene mucho que ver con lo del gato de Rodinger y toda esa vaina, ¿no? Sí, más o menos. Las posibilidades. Bueno, este sí les queda para ustedes. ¿Alcanzamos? Pero, de hecho, yo ya lo hice con el otro grupo. O sea, en el otro video está este ejercicio. ¿Listo? ¿Por qué se los pongo? Porque ya lo vimos un poco cuando nosotros vimos el applet el día de ayer. Les dije que sí vimos el applet, ¿no? Donde yo podía cuadrar una ruta. Ok. Donde yo les dije, mira lo que pasa tan interesante si yo le desactivo la opción de riel y le pongo que se vaya, es que ella se va a desprender en algún momento. ¿Vale? Aquí pasa algo similar. Aquí tenemos una energía inicial, pongámosle. Cuando llega acá una energía final, o sea, puedo calcular la energía cinética, y aquí me dice que pierde un 25% de la velocidad. O sea, que se queda con el 75% restante, que sería otro estado. O sea, él podría llegar a decir estado 1, estado 2, pierde, estado 2 prima, estado 3 cuando va a llegar arriba, que va a llegar con energía potencial y cinética, porque si no llega con energía cinética, ella no va a tener aceleración centrípeta, entonces no puedes hacer un movimiento circular, ¿de acuerdo? Y ahora hay que mirar si en ese punto donde le actúa la fuerza normal, que va hacia abajo, es suficiente esa normal, bueno, y el peso, es suficiente esa normal para poder mantener la partícula pegada al techo. O sea, tiene que usted calcular la normal. Yo defino mis ecuaciones hacia abajo porque tengo la normal, tengo el peso y tengo la aceleración centrípeta, todo hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces yo espero que cuando yo despeje la normal me dé positiva. Porque pues, yo la definí todo hacia abajo, entonces es una definición correcta. ¿Qué pasa si yo tengo una normal igual a 0? Pues que justo en ese punto, que es el punto más crítico, la masa se despegó. Eso no es tan grave. Realmente no es grave que la normal sea 0 en un punto. Porque yo le aseguro que aquí, como el sistema es conservativo, en el punto anterior había normal y en el punto siguiente había normal. Así que que se despegue por un punto no es tan peligroso. A mí me preocupa más que la normal me dé negativa, porque quiere decir que la normal iría hacia arriba. Entonces, matemáticamente, no hay una manera de que la matemática lo permita diferente, sino que me dé un resultado negativo. Y una normal negativa no es cierto. Ya, quiere decir que ya se desprendió. Si tiene una normal negativa, es que la normal hace rato no existe. ¿Okay? Entonces, de pronto, la normal fue 0 por acá. Ese sí es grave, porque ya tener una normal 0 por acá, quiere decir que en el punto crítico todavía menos. Entonces pueden intentar hacerlo o pueden revisar el ejercicio que está en el video del día de ayer. ¿Listo? Listo, profe. Profe, una pregunta rápida con respecto a los videos de los parciales y eso, ¿cuándo nos hace lo de la retroalimentación y eso para...? ¿Ya están en los grupos? Pues no sé si todos, pero creo que la mayoría. Yo he visto por ahí que los otros grupos han estado subiendo los links. Listo, vamos a mirarlos de una vez. Vale. Bueno, después de desayunar. ¿O tiene alguna consulta o algo? Ahí Pues, miramos. ¿Listo? Sí, pues de Ahí. mi grupo era simplemente eso, como la revisión para saber qué se puede mejorar. No, voy a abrir el Discord de una vez.
Bueno, listo. Gracias por venir. Listo, profe, gracias. Hasta ¿Me luego. puede ir a entrar a Discord para la consulta? Listo.